Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Serrano Pinzón. Yo soy residente del cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y hoy vamos a hablar un tema muy relevante y es con respecto a la valoración radiográfica de una rodilla normal y sus principales proyecciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que las radiografías nos proporcionan no solamente información útil en el contexto de trauma u osteoartrosis, que son sus principales indicaciones, sin embargo también en otro espectro de patologías como en deformidades, tumores, enfermedades metabólicas y también nos sirve como seguimiento a un procedimiento quirúrgico o como mencionaba inicialmente, más frecuentemente cuando hablamos de un contexto de traumatismo o procesos artrósicos. Entonces tenemos dos protocolos radiográficos principales. Las primeras son aquellas radiografías con apoyo, proyecciones anteroposterior, proyección de Rosenberg, vista lateral y un axial de rótulas. Y generalmente este es el protocolo que utilizamos cuando son patologías de origen no traumático o degenerativas y nos permite hacer una valoración y una evaluación integral tanto de la alineación como de la planificación preoperatoria. Y sin apoyo, sobre todo las utilizamos en el contexto del trauma, proyecciones AP y lateral, pues cuando el paciente es incapaz de soportar peso. Entonces, si quisiéramos resumir los protocolos que requeriría cada uno de ellos sería, entonces, cuando tenemos un paciente que estamos estudiando un proceso degenerativo, es decir, una osteoartrosis, las proyecciones que deberíamos utilizar son proyección anteroposterior con apoyo, proyección de Rosenberg, que también tiene apoyo, proyección lateral con apoyo y proyección axial de rótulas. O más específicamente la proyección de Merchant. Eh, y cuando estamos hablando en el contexto del trauma, podemos utilizar proyecciones sin apoyo, proyección anteroposterior y proyección lateral. También podemos utilizar una proyección axial de rótulas y en unos casos también es útil las proyecciones oblicuas cuando no se cuenta con TAC y queremos hacer una evaluación objetiva de los platillos tibiales. Hay un elemento muy importante también dentro de las proyecciones de trauma y es la proyección en túnel, ya que la proyección en túnel permite hacer una valoración objetiva de las espinas tibiales. Las proyecciones típicas que tenemos son la proyección anteroposterior, la proyección lateral, ya sea con apoyo o cross table con la rodilla en flexión de 30 grados, proyección axial de rótulas, donde tenemos la proyección de Merchant, la proyección de Skyline, también conocida como proyección de Sunrise, la proyección en túnel o túnel modificado por Rosenberg, proyecciones oblicuas y radiografías con estrés. Aquí incluso también podríamos involucrar otra proyección que a pesar de que no es exclusiva de la rodilla, es muy importante para el tratamiento preoperatorio en cirugías de reemplazos articulares o de cirugías de salvamento como las osteotomías y de la proyección panorámica de miembros inferiores. Vamos a empezar con la radiografía anteroposterior. Entonces se obtiene con la rodilla extendida, el cassette va por detrás de la rodilla y el rayo va perpendicular al cassette. Vamos a tener importante que debemos colocar la rodilla en una proyección con rotación interna de 3 a 5 grados con respecto al eje interepicondilio y el rayo debe entrar horizontal y perpendicular al centro receptor o al cassette. Debemos tener en cuenta que el rayo debe tener una inclinación, como lo estamos viendo en la imagen, el rayo debe entrar con una inclinación de 5 a 7 grados que correspondería con el slope posterior de la tibia. Debemos centrar ese rayo más o menos 1.3 centímetros por debajo del polo inferior de la rótula. En la proyección anteroposterior de rodilla vamos a evaluar el espacio articular femorotibial, tanto medial como lateral. Lo ideal es que el espacio sea simétrico. Vamos a evaluar también los márgenes corticales buscando discontinuidades, fracturas o sofitos marginales o incluso lesiones expansivas sugestivas de lesiones tumorales. También vamos a evaluar el patrón trabecular subcondral normal y comparándolo con lo que se ve en los procesos de osteoartrosis, que es esclerosis subcondral o incluso lesiones tumorales, ya sean de origen benigno eh, o maligno, e incluso identificar lesiones líticas que, por ejemplo, podrían corresponder a nivel de la rodilla, como por ejemplo un tumor de células gigantes. También vamos a identificar calcificaciones, condrocalcinosis en los meniscos o en el cartílago hialino. Vamos a demarcar de manera correcta el cóndilo femoral medial y el cóndilo femoral lateral.
la patela que normalmente debe estar centrada o incluso podría llegar a estar ligeramente lateralizada, el plato tibial medial que suele verse como un plato cóncavo, a diferencia del plato lateral que se debe ver, llamémoslo plano o recto en la radiografía. Vamos a identificar las espinas tibiales, donde la espina tibial medial suele ser más alta que la espina tibial lateral, y la fíbula que debe tener una interposición con respecto a la tibia, que ya veremos más adelante cuál es el porcentaje. Algo importante con los cóndilos, el cóndilo femoral medial suele extenderse ligeramente más distal que el cóndilo femoral lateral, y eso hace una ligera diferencia entre ellos dos. Entonces, en la radiografía anteroposterior podemos también ver el surco del tendón popliteo, también conocido como la ciamelia. El tubérculo aductor lo habla como un reparo que uno debería ver en la radiografía, sin embargo esto es discutido porque el tubérculo aductor suele estar superior, medial y posterior. Por lo tanto, si viéramos el tubérculo aductor en nuestra radiografía, podríamos pensar que la radiografía está ligeramente rotada. También vamos a ver el espacio articular tibiofemoral, que debe ser ligeramente mayor a 5 milímetros, simétrico bilateral en radiografías con apoyo. Y algo muy importante para evaluar la rotación de la radiografía va a ser digamos que la interposición entre la tibia y el peroné. Lo que más nos habla la literatura y una forma de aprendérselo es que tanto en la radiografía anteroposterior como en la radiografía lateral, que veremos más adelante, esa superimposición debería ser del 33% o de un tercio de la cabeza del peroné. También, pues en esta radiografía vamos a demarcar los reparos anatómicos más importantes, como ya lo habíamos mencionado, identificar correctamente el fémur distal, la tibia proximal, el peroné proximal y la rótula. La rótula es muy importante porque, como habíamos hablado, es un parámetro para centrar nuestro rayo. Hablábamos de que el rayo debe estar centrado aproximadamente de 1.3 a 1.5 centímetros desde el polo inferior de la rótula para hacer una adecuada identificación tanto del fémur distal como de la tibia proximal. Con respecto al fémur distal, hacer siempre la diferenciación del cóndilo femoral medial, que va a extenderse ligeramente más hacia distal, versus el cóndilo femoral lateral, que suele verse más ancho en la radiografía. Los epicóndilos, tanto el epicóndilo medial como el epicóndilo lateral, identificar el surco intercondilio y la fosa intercondilia. Con respecto a la tibia, hacer la diferenciación correcta entre la meseta tibial medial, que generalmente se ve como una concavidad, versus la lateral, que suele verse plana. Y con respecto con las espinas tibiales, la espina tibial medial suele ser más alta y más anterior, mientras que la espina tibial lateral suele ser más posterior y ligeramente más inferior. Aquí nuevamente recalcar la importancia que cobra la, 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 la interposición entre el peroné y la tibia, que debe ser del 33% o un tercio de la cabeza del peroné. Ya habíamos hablado también de la articulación, algo que es bastante relevante en este punto. Como habíamos dicho, debe ser simétricos los espacios, con un espacio que debe ser alrededor de 5 milímetros con el paciente en apoyo, evaluar la integridad de la articulación tibio-peronea proximal, la articulación patelofemoral, donde generalmente la patela la podemos encontrar centrada o ligeramente lateralizada. La rótula, como sabemos, la rótula la podemos dividir a grandes rasgos en dos polos, en un polo superior y en un polo inferior, dividido por una línea de ecuador o una línea tangencial. Vamos a encontrar que la rótula normalmente tiene una base y un apex o un polo inferior, y encontramos que ella tiene 7 carillas. Una de ellas hace referencia a la carilla accesoria, que ya veremos su importancia más adelante. Un parámetro a tener en cuenta dentro de las proyecciones anteroposteriores es la valoración de las radiografías con carga y con estrés. Las radiografías con carga, como hemos hablado durante la charla, es muy importante su uso cuando queremos evaluar procesos de artrosis y adicionalmente poder valorar las superficies articulares y la alineación del paciente para poder hacer un planeamiento quirúrgico. Y también podemos aplicar radiografías con estrés, ya sea con estrés anteroposterior o con estrés en varo o valgo, que a pesar de que alguna literatura dice que esto ya ha sido completamente reemplazado por la resonancia, pues este concepto es debatible, ya que son de bastante utilidad para hacer una valoración dinámica de las estructuras tanto de soporte en varo o algo, como son los colaterales, así como anteroposterior para valoración de ligamentos cruzados. Estas radiografías con estrés
cobran relevancia cuando existe una duda diagnóstica en el examen físico o en casos de cronicidad, donde por ejemplo el ligamento cruzado posterior en casos crónicos se ve como si recuperara su estructura, pero ha perdido sus características, ha perdido su tensión, y eso lo podemos ver objetivamente con radiografías con estrés. Aquí estamos viendo un ejemplo de haciendo unas radiografías con estrés para varo valgo, hacer una exploración dinámica tanto de los ligamentos colaterales medial y lateral. La radiografía lateral, entonces la vamos a tomar con el paciente en decúbito lateral, eh, con el cassette inferior sobre la rodilla a explorar. Vamos a colocar la rodilla en unos 30 grados de flexión. Vamos a angular el radio entre 5 a 7 grados, reproduciendo el slope de la tibia. Y como mencionamos, el cassette va a la región inferior. El rayo debe entrar completamente perpendicular a los epicóndilos y debe estar centrado entre 1.5 a 2 centímetros del vértice o polo inferior de la rótula. Una verdadera lateral se define como aquella radiografía donde los dos cóndilos femorales se superponen perfectamente, como lo estamos viendo en esta imagen. Algo muy importante y los puntos a evaluar en este caso son la línea de Blumenstahl, que hace referencia a la parte más profunda eh, del surco o escotadura intercondilia. También nos permite ver derrame articular, permite evaluar de manera indirecta la integridad del tendón rotulano y tendón cuadricipital con respecto a la altura de la patela. En algunos casos podemos hacer la valoración de la favela, podemos hablar también de la lipoartritis, que es un fenómeno desencadenado por fracturas interarticulares, es un signo indirecto de fracturas interarticulares y generalmente lo vemos como grasa que se ubica en el receso suprapatelar y como hemos mencionado previamente, la altura patelar. Nuevamente, hacer una adecuada diferenciación de las diferentes estructuras de la patela, del fémur distal, que lo más importante en este punto es identificar una adecuada radiografía, una radiografía bien tomada, y es aquella donde se superimponen los cóndilos. El peroné proximal, que como hemos visto previamente es una nemotecnia, y es que en este punto de la radiografía lateral también debe haber una interposición de aproximadamente 33% o un tercio del peroné, y aquí cobra mucha relevancia la patela para hablar no solamente su configuración, sino también la altura de la misma. Bueno, con respecto al fémur distal, entonces encontramos que el cóndilo femoral medial suele ser de mayor tamaño y se extiende más hacia distal. El cóndilo femoral lateral tiene un reparo anatómico muy importante que se conoce como el surcus terminal, que es la región donde se articula la, la faceta accesoria, también conocida como la faceta, también conocida como faceta impar. Y pues muy importante también identificar adecuadamente la línea de Blumenstahl que hace referencia eh, al surco intercondilo. Con respecto a la tibia proximal, entonces encontramos que el plato medial o la meseta tibial medial es cóncava y posteriormente sigue con un ángulo recto, que es lo que estamos viendo con la línea negra, y la meseta lateral, que es una meseta convexa, que la radiografía generalmente la vamos a ver con el color en morado y termina en forma de resbaladero o deslizadero, menciona la literatura. Como es una estructura convexa, suele ser de 2 a 3 milímetros más alta que el platillo tibial medial. Evaluar siempre las articulaciones, la articulación femorotibial, tanto medial como lateral, la morfología y la ubicación de la articulación patelofemoral y la articulación tibio-peronea proximal. En la radiografía lateral vamos a tener entonces siempre que identificar algunos patrones, nuevamente recalcando la importancia de la línea de Blumenstahl que hace referencia a la escotadura intercondilia y es un parámetro anatómico que menciona la literatura útil para reconocer la altura patelar. Se habla de que el polo inferior de la patela debería estar a la misma altura de la línea de Blumenstahl para hablar que es una patela adecuadamente posicionada. Adicionalmente, en la radiografía lateral, en este caso es una radiografía que está tomada con la rodilla en extensión, se puede ver aquí esta señal radiolúcida que podría hablar de las almohadillas grasas suprapatelares anterior o posterior y pues nos permite diferenciar la presencia de derrame articular
o incluso casos de lipoartritis en contexto de fracturas. ¿Por qué no podríamos únicamente opinar que las radiografías laterales no pueden tomarse en extensión? Pues podríamos hablar de que incluso en estos casos la radiografía en extensión sí tiene un papel, y es que cuando la rodilla va ganando flexión y la patela se va metiendo dentro del surco, aumenta la compresión, aumenta las fuerzas de reacción patelofemoral de la rótula sobre el fémur. Eso quiere decir que todas las estructuras del receso suprapatelar también se van a comprimir contra el fémur, por lo tanto podría hacerse difícil hacer la identificación de ese líquido a nivel suprapatelar. Por lo tanto, si uno quisiera ver líquido o ver la presencia de ese signo de radiolucidez a nivel de receso suprapatelar, pues debería tomarse la radiografía con extensión, donde no hay esa compresión de las estructuras anteriores sobre el fémur. Adentrándonos más sobre la altura patelar, entonces pues ya hablamos de la correlación que hay entre el polo inferior de la rótula con la línea de Blumenthal, y esto es únicamente válido en el contexto de una radiografía bien tomada con la rodilla a 30 grados de flexión. Existen otras técnicas para evaluar la altura patelar. Tenemos el índice de Insal-Salvati, que se toma una línea que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, y una segunda línea que cubre desde el polo inferior hasta el polo superior de la rótula. Los valores normales los veremos ya más adelante, pero pues oscila entre 0.8 a 1.2. Valores inferiores a 0.8 pues nos hablan de una rótula baja, y valores superiores a 1.2 de una rótula alta. Es muy importante tener en cuenta que el valor de Insel-Salvati se puede ver modificado por lesiones a nivel de la TAT, por reemplazos articulares y por otras alteraciones, por lo tanto pues pierde reproducibilidad en el contexto clínico. También tenemos el índice de Catton de Champs. Trazamos una primera línea, que es la línea que va desde el borde más anterior de la tibia hacia la parte más inferior de la carilla articular, y una línea B que va por toda la carilla articular de la patela. Como cualquiera de estos tres índices, la rodilla debe estar a 30 grados de flexión, y este es muy útil porque no se ve alterado ni por la morfología de la patela ni por las características de la tuberosidad tibial. Es una de las más recomendadas durante la práctica clínica. Y la que epidemiológicamente tiene mayor correlación va a ser el índice de Blackburn and Peel. Allí vamos a trazar una línea que va por toda la superficie articular de la tibia, una segunda línea que va por toda la carilla articular de la patela, y la tercera línea que va a unir estas dos estructuras. Con respecto entonces al índice Salvati, como hemos visto, pues se puede ver alterado por la morfología de la patela, pacientes con Osgood Schlatter o incluso pacientes con reemplazos articulares. Sus valores normales oscilan entre 0.8 y 1.2. Como hablábamos, el Catton de Champs es la más recomendada, no se altera su valor en contextos de alteración de la morfología de la patela ni de la tuberosidad tibial. Sus rangos pueden llegar a ser ligeramente más amplios, de 0.7 o incluso hasta 1.3. Y el Blackburn and Peel tiene una característica, y es que debe tener una adecuada superposición entre los platillos tibiales para que lleve una medición adecuada, y sus valores oscilan entre 0.5 y 1. Otro elemento muy útil a valorar en la radiografía o la proyección lateral va a ser la displasia troquear. Entonces lo normal es encontrar estas tres líneas o estos tres puntos. El primer punto va a ser el punto verde, que hace referencia al cóndilo femoral lateral, el punto rojo, que hace referencia al cóndilo femoral medial, y el punto negro, que hace referencia a la parte más profunda del surco troclear. Algo muy importante a tener en cuenta, y es que las displasias troqueares son displasias troqueares proximales, es decir, estos hallazgos generalmente se encuentran en la parte más proximal del surco troclear, por lo tanto allí es donde deberíamos evaluar esos hallazgos radiográficos. Entonces, el primer elemento asociado a la displasia troclear va a ser el signo del intercruzamiento, y esto sucede por una tróclea poco profunda. Por lo tanto, esas tres diferentes líneas y esos tres diferentes puntos que habíamos visto previamente van a estar a un mismo nivel,
Por lo tanto, cada una de las líneas se va a interponer con la otra y va a formarse lo que se conoce como el signo del entrecruzamiento, como lo estamos viendo aquí. Los tres puntos se encuentran al mismo nivel y se van a entrecruzar como lo estamos viendo en este punto. En este caso, cuando hablamos de una tróclea plana, podríamos hablar de lo que de Jure denomina como un de Jure tipo B. Otro elemento es el spur troclear, que hablamos generalmente cuando en la parte proximal hay un relieve mayor de 3 milímetros. En este caso del spur troclear, que es lo que estamos viendo acá, podríamos hablar incluso eh, de una displasia troclear de Jure tipo C. Y por último tenemos el contexto del signo del doble contorno. Y el signo del doble contorno hace referencia no solamente a una prominencia o a una mayor visión de la proyección del cóndilo femoral lateral, sino que el cóndilo femoral medial, que sería representado por esta línea, se encuentra hipoplásico. Por lo tanto, pues vamos a ver un doble contorno pautado por dos niveles, que va a ser uno por el cóndilo femoral lateral y otro por el cóndilo femoral medial. De Jure describe estas lesiones como lesiones de tipo cliff o lesiones de tipo acantilado. Para pasar a otro tipo de proyección, vamos a tener las proyecciones axiales de la rótula. Nos permite no solamente hacer una valoración objetiva de la morfología de la patela, sino también de la morfología a nivel del fémur. Nos permite hacer un uso para valorar patología degenerativa femororotuliana e incluso hacer la valoración de la inestabilidad patelofemoral. Y tenemos algunas proyecciones especiales en este punto, que va a ser la proyección de Laurín, que es una proyección que inicialmente se describió con la rodilla a 30 grados de flexión y en algunos textos antiguos lo definen como la mejor proyección, ya que a los 30 grados de flexión es cuando realmente la patela se encarrila a nivel de surco, y la proyección de Mechan, que se toma con 45 grados de flexión de la rodilla. Las proyecciones axiales de rótula nos permiten evaluar diferentes cosas, evaluar la morfología y el tamaño de la rótula, su orientación dentro del surco troclear, perdón, evaluar si se encuentra inclinada o desplazada. También nos permite valorar la forma de la tróclea y nos permite hacer valoración objetiva de algunos trastornos, como por ejemplo la inestabilidad patelofemoral o la artrosis patelofemoral. Aquí tenemos la forma correcta de hacer la toma de las imágenes. Entonces vamos a encontrar que esta podría ser un ejemplo de una toma en proyección de Skyline o Sunrise. Y aquí tenemos una de las más usadas, que es la proyección de Merchant, donde el paciente se encuentra con la rodilla flexionada a 45 grados y el rayo entra en dirección cefalocaudal a 30 grados aproximadamente. Aquí no están ejemplificando la proyección de Laurín, pero también es bastante relevante, ya que en este punto exactamente, que son los 30 grados de flexión de la rodilla, es cuando se hace objetiva la valoración de la rótula centrándose dentro de la tróclea. ¿Cómo se toma esta proyección? También hacemos una inclinación del rayo de dirección cefalocaudal aproximadamente 30 grados, pero en vez de tener la rodilla flexionada a 45 grados, vamos a tener la rodilla flexionada a 30 grados. Entonces, una de las proyecciones que se pueden utilizar es la proyección de Skyline o proyección de Sunrise para ver la superficie posterior de la patela. El paciente se encuentra en decúbito prono con máxima flexión de la rodilla y el rayo va a entrar con una inclinación de aproximadamente 15 grados en dirección cefálica a caudal. ¿Qué vamos a valorar en la proyección axial de rótulas? Entonces vamos a valorar la congruencia de la articulación patelofemoral, la inclinación y la subluxación patelar. Podemos evaluar la morfología de la tróclea, la profundidad del surco, incluso displasia troclear. Podemos evaluar el espacio articular patelofemoral, la simetría del mismo. Podemos hacer objetiva una osteoconditis disecante de la rótula o de la tróclea, que sería solo visible en esta proyección. Y podemos evaluar los ángulos de inclinación y congruencia patelofemoral, que son útiles para hacer objetiva la inestabilidad patelofemoral. Entonces, hablando de cada uno de ellos, entonces tenemos primero el ángulo de inclinación patelar, donde vamos a trazar una línea, que es la línea verde,
que va por la parte más superior de los cóndilos femorales y una segunda línea que va por toda la faceta lateral de la rótula. Lo normal es que ese ángulo sea mayor de 8 grados hacia lateral, pero podemos ver que cuando ese ángulo disminuye, es decir, la línea morada se acerca a la línea verde, podemos hablar de una inclinación de la patela y eso puede ser sugestivo de una contractura de toda la parte de retináculo lateral de la rodilla, o incluso si esta línea morada se aleja mucho de la línea verde, pues ya podríamos hablar incluso de que una patela se encuentra lateralizada hacia medial, pero pues estos son casos muy raros. Lo normal es que esté en esta posición o que se encuentre inclinada hacia lateral por contractura de retináculo lateral. También vamos a hablar del desplazamiento lateral de la rótula, entonces vamos a trazar una línea que va por toda la superficie de los cóndilos femorales y una segunda línea que va perpendicular a esa línea por todo el cóndilo femoral medial y vamos a hablar del desplazamiento que tiene la rótula. En este caso no estamos evaluando inclinación, pero sí estamos evaluando desplazamiento en los pacientes, en caso como este paciente que es un paciente que tiene una subluxación de la rótula porque hay una pérdida parcial de la congruencia entre dos articulaciones. Vamos a evaluar también la profundidad del surco troclear. Trazamos una línea que va completamente perpendicular al cóndilo femoral medial y una acá perpendicular al cóndilo femoral lateral, y eso nos forma un ángulo. Lo normal es que ese ángulo oscile entre los 145 grados a medida que se va aplanando este ángulo, es decir, o va aumentando ese ángulo, pues podríamos hablar de displancias trocleares haciendo que la troclea se vuelva más plana, es decir, un de Jure tipo A o un de Jure tipo B. También tenemos el ángulo de congruencia paterofemoral, entonces vamos a trazar, como lo hicimos en esta imagen, una línea que va por todo el cóndilo femoral medial y una que va por el cóndilo femoral medial. Trazamos una bisectriz a ese ángulo y otra línea que va a ser la línea morada que va por todo el polo inferior de la rótula. Lo normal es que ese ángulo oscile entre los 0 y los menos 20 grados. Cuando el ángulo es positivo, es decir, que la rótula tiene una inclinación hacia lateral, y cuando el ángulo es negativo, quiere decir que la rótula tiene una inclinación hacia medial. Lo normal es que la rótula se encuentre entre los 0 y los menos 20 grados, es decir, con una inclinación ligeramente lateral. También tenemos las proyecciones en túnel, entonces pues, hay diferentes formas de toma. Lo importante es que en la proyección en túnel la rodilla se encuentra eh, con una angulación de 45 grados y el rayo va a entrar completamente perpendicular, es decir, a 90 grados de esa línea por la cual se encuentra flexionada la rodilla y esa línea que va pues por todo el eje de la tibia. El rayo, como mencionaba, va a entrar perpendicular a la superficie articular de la tibia y al igual que la radiografía anteroposterior, el rayo debe estar centrado entre 1.3 a 1.5 centímetros distal al ápex o el polo inferior de la rótula. Estas proyecciones en túneles son útiles para ver cuerpos libres o fracturas de las espinas tibiales o hacer una valoración objetiva de osteocontritis disecante a nivel de los cóndilos femorales. El verdadero túnel, entonces vamos a ver que los platillos y los cóndilos femorales se encuentran completamente libres de superposición. Podemos ver de manera adecuada y homogénea el surco o la fosa intercondilia. Vamos a hacer una valoración objetiva de las eminencias intercondiles y por eso es muy bueno para identificar fracturas a nivel de las espinas tibiales. Y también pues vamos a hacer un contorno adecuado de la rótula a través del fémur. Tenemos también una modificación de esas proyecciones de túnel, que va a ser la proyección de Rosenberg. Esa proyección se toma con el paciente en bipedestación, con una flexión de las rodillas de 45 grados, y el rayo tiene una inclinación de cefálico a caudal de aproximadamente 10 grados. Se determina que es la proyección más útil o la proyección más adecuada para hacer una valoración de la artrosis a nivel de los compartimentos de la rodilla en una sospecha de una osteoartrosis. Tenemos las proyecciones oblicuas, que cobraban mucha relevancia cuando no teníamos la disposición del TAC y sospechábamos un paciente con una fractura de las espinas tibiales.
y se toman con 45 grados de rotación interna para ver el patillo lateral, perdón, o rotación externa para ver el patillo lateral. Existen algunos signos o variantes radiológicas que hay que reconocer, entonces uno de ellos es la rótula bipartita, que está presente en el 1% de los pacientes, rótulas tipo 1, que son el 5%, bipartitas tipo 1, el 5% en el polo inferior de la rótula, las tipo 2, que se encuentran en la faceta lateral, y las tipo 3, que son las más frecuentes en el cuadrante superolateral. Hay algunos casos también de rótulas tripartitas que combinan una tipo 2 y una tipo 3. Tenemos también el signo de Segon. Por lo general es una avulsión que se presenta a nivel del patillo lateral. Generalmente se ve en contextos de trauma, rotación interna y en varo. Sugiere una avulsión secundaria, una lesión del complejo anterolateral, la cápsula lateral o algunas inserciones de la banda iliotibial que se conocen como esas fibras de Sharpey, y es un signo indirecto de lesión del ligamento cruzado anterior. También tenemos el signo del cego en reverso a nivel del platillo medial. Puede estar asociado a lesiones del ligamento cruzado posterior, lesiones del menisco medial, y por lo general se da por avulsiones del complejo posterior medial o por avulsiones del haz profundo del ligamento colateral medial. También tenemos el signo arqueado o arcuato, que es por avulsión de la cabeza del peroné. Habla de lesiones del complejo ligamentario posterolateral. Puede asociarse a lesiones del ligamento cruzado posterior y también puede asociarse a luxaciones tibiofemorales. No se debe correlacionar completamente la presencia del signo arqueado con una avulsión del ligamento colateral lateral, ya que pues en este punto no es la inserción normal del ligamento colateral lateral. También tenemos el signo de Pellegrini y Sieda. Por lo general es una avulsión que ocurre a nivel del cóndilo femoral medial y generalmente se da por una lesión crónica del ligamento colateral medial. También hay algo que se conoce como la enfermedad de Pellegrini y Stieda, que generalmente son calcificaciones en todo el trayecto del ligamento colateral medial que ocurren desde proximal hacia distal, pero pues debe diferenciarse del signo de Pellegrini y Stieda, que habla más de una avulsión por la incisión del ligamento colateral medial. Otra variante radiográfica que no tengo las diapositivas, pero también quiero recalcar, es la presencia de los meniscos discoideos, sobre todo en los pacientes jóvenes o en proceso de crecimiento y desarrollo. Generalmente los pacientes con menisco discoideo cursan eh, con un cóndilo femoral aplanado, un cóndilo femoral aplanado, un platillo tibial que se encuentra cóncavo y una hipoplasia de la espina tibial dependiendo del lado donde estemos hablando, ya sea medial o lateral. Y pues como los meniscos discoideos suelen ser de mayor grosor y de mayor tamaño, por lo general vamos a ver una asimetría de los espacios tibiofemorales, encontrando que el espacio tibiofemoral donde está el menisco discoideo suele estar más ensanchado o de mayor tamaño. Eso fue todo con respecto a la valoración radiográfica de la rodilla normal. Muchas gracias.